Hola, buenas noches, soy Borja del restaurante Tula y bueno, os voy a contar lo que vamos a cenar hoy. Vamos a hacer algo así como unas alcachofas en la pepitoria, la receta de la abuela de Clara que está grabando. A los mandos. Tenemos alcachofas, tenemos unas setas shiitake que teníamos, un buen caldo de pollo bien concentrado, almendras, un par de huevos cocidos, un poquito de cebolleta tierna y ajo puerro picado. Y aquí, que ya lo tengo fundido para tenerlo un poquito adelantado, un guanciale italiano, ¿vale? Que para usar simplemente esta grasa durante el guiso. En sustitución del guanciale, que no se va a encontrar con facilidad. Podéis usar panceta, o podéis usar bacon, o en algún sitio podréis encontrar guanciale, pero si no una misma panceta, una panceta curada os vale. Bueno, ya tenemos por aquí el guanciale ya terminado de dorar, ¿vale? Como veis, tenéis toda la pimienta, ya tiene un color brillante, marrón. Vamos a añadir ahora la cebolleta y el ajo puerro. Esto es una receta súper fácil. Vamos a hacer en 10 minutos. Vamos a resolver. Una pizca de sal, muy poco porque el guanciale ya tiene sal. Y voy preparando el perejil. Todos estos ingredientes los encontramos en cualquier supermercado, además. Para el caldo, ¿qué sugieres? Yo para el caldo he usado carcasa de pollo, pata de pollo, un poquito de manita de cerdo, una cebolla, una zanahoria, un tomate muy maduro que teníamos por ahí por la nevera. También lleva un puerro, media gallina y unos 5 litros de agua y reducirlo hasta la mitad. Bueno, aquí tampoco quiero caramelizar mucho, ¿vale? O sea que voy a seguir echando ingredientes poco a poco, pero nada, no lleva mucho más. Vale, las alcachofas, que sí que nos lo hemos contado, ya las tenemos cocidas y torneadas, ¿vale? No cocidas del todo, como veis están resistentes aún, pero se terminarán de hacer aquí. Entonces, bueno, vamos a... Las tirando, las voy a dejar así enteras para que tengan mordida, no las voy a cortar. Ya tienen sal. Voy a tirar también las shiitake y voy a dejar que rehogue. Bueno, han pasado un par de minutos y como veis, ya la shiitake ha reducido su tamaño. Tampoco nos interesa que se caramelice más. Subimos un poquito el fuego y le tiramos el caldo. Y ahora sí que le ponemos la tapa y hasta dentro de 5 minutos. Aquí lo tenéis, 10 minutitos después. Según tengáis la alcachofa de cocida, serán 5, 10 o 15. ¿Vale? El tema es que, ¿veis? Termine de ligarse el caldo solo por reducción. Y ahora le pongo la almendra, que como yo ya la tenía frita, no le pongo nada más. 2 huevos picados. Una pizca de perejil. Y un chorrito de aceite limpio. Y lo tenemos. Y a emplatar. Y a emplatar, bueno, y a comer de ahí de la olla. Un placer.